Buenas noches, queridos amigos. Una vez más, para mí es un gusto estar acá con ustedes compartiendo algunos temas de salud muy importantes para la formación académica de los recursos humanos, ¿no? En el área de salud. Y bueno, en esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco sobre lo que es el manejo de la vía aérea. Como saben ustedes, la vía aérea es muy importante para el ser humano. Entonces, es por eso que los médicos, las enfermeras, el personal técnico, todos se esfuerzan grandemente por conseguir que el oxígeno ingrese a la vía aérea. Bueno, en este caso, como ustedes saben, aparte del RCP que siempre se hace, ¿no? En primeros auxilios, todos sabemos que cuando hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Un paro respiratorio, lo primero que se hace es el RCP si es que no hay movimiento respiratorio. Y eso es lo más básico, ¿no? Como ustedes saben, manejar la vía aérea de una manera bien básica, la reanimación cardiopulmonar o la respiración artificial que uno le da con su misma respiración de uno, ¿no? Entonces, eso es lo básico que siempre se trabaja desde el comienzo de los primeros auxilios. Como ustedes saben, las vías aéreas, ¿no? Las vías aéreas son una serie de conductos, ¿no? Que tenemos nosotros desde el inicio de la nariz hasta lo que son las vías aéreas bajas, que vienen a ser la tráquea, los bronquios, ¿no? Hasta ahí termina todo lo que es vía aérea. De ahí ya vienen los órganos respiratorios, como ustedes ya conocen, que son los dos pulmones, los dos grandes órganos que trabajan junto con el corazón. Entonces, lo que nosotros siempre tenemos que luchar en todo lo que se pueda, es que la vía aérea esté despejada, ¿no? Acá yo les he presentado como un repaso, como ustedes ya lo saben de repente, lo que es la estructura de la vía aérea del ser humano, ¿no? Vía aérea me refiero, no órganos respiratorios, no, sino vías aéreas o vías respiratorias, que también le decimos. Está pues el paladar, perdón, está en la cavidad nasal, en primer lugar, porque nosotros respiramos por la boca, no, pero perdón, respiramos por la nariz, por las fosas nasales, pero también ustedes ahora van a ver que también la cavidad bucal también se utiliza, ¿no? En el manejo del esfuerzo por manejar la vía aérea, ¿no? La cavidad bucal, en el caso de la canulación. Em, Tenemos pues la cavidad nasal, la nasofaringe, ¿no? La orofaringe, la laringe, que es una puertecita prácticamente de la tráquea, ¿no? Y llega hasta la tráquea, que viene a ser la parte más baja de las vías aéreas bajas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado siempre para canular, para manejar que el oxígeno vaya directamente hacia la tráquea, ¿no? Entonces, el manejo de la vía aérea, pues para nosotros es un reto. Para cualquier profesional de la salud es un reto porque es, digamos, no es tan fácil manejar una vía aérea cuando está obstruida, o cuando el paciente de repente tiene algún problema neurológico y en ese momento no puede respirar. Lo que siempre nosotros procuramos es de que la vía aérea esté desobstruida y sobre todo que consuma el oxígeno que necesita el cuerpo. En este caso, bueno, si tiene algún problema, digamos, con los movimientos respiratorios, se utiliza pues el oxígeno artificial, como ustedes saben, ¿no? Entonces, las vías aéreas, cuando tienen alteraciones, ¿no? Cuando tienen problemas para el movimiento respiratorio, para el paso del aire, también hay que tener en cuenta que la lengua muchas veces se relaja y obstruye el paso del aire. Todas esas cosas se observan en el momento de la canulación.
Por ejemplo, cuando hay una alteración, pues en el estado de la conciencia de la persona, ahí es un poco fastidioso, difícil no estar, no hay colaboración del paciente. Cuando hay obstrucción de la vía aérea, también tiene que ver la manera de desobstruirla, o cuando hay una hipoventilación alveolar o poca ventilación a nivel de alveolos. La inadecuada ventilación en el paciente em, va a producir o es producido, ¿no? Por una alteración del estado de la conciencia. En este caso, cuando hay un paro cardíaco, cuando hay un shock, ¿no? El paciente no respira bien. En el caso también cuando sufre una depresión del sistema respiratorio, ¿no? También cuando hay obstrucción de la vía aérea, ya sea por atragantamiento, ¿no? O por ingreso de un cuerpo extraño, cuando hay una hipoventilación alveolar, ya sea por una infección respiratoria aguda tipo 2 o por una fatiga respiratoria por una infección respiratoria tipo 1 o por intoxicaciones. Eso ya que va a producir una hipoventilación alveolar con la poca cantidad de oxígeno que va a tener los órganos respiratorios. ¿Qué es lo que se observa siempre o lo que podemos ver o, valorar si la vía aérea pues está permeable, ¿no? Si hay paso, digamos, digamos, la vía aérea, digamos, tiene permeabilidad, o sea, el paso está libre para que ingrese el oxígeno, ¿no? Cuando es mantenible, cuando se puede, digamos, mantener despejada, ¿no? O de repente, cuando tiene un estridor dentro de los órganos respiratorios también ya ahí la obstrucción es en los órganos pulmonares, ¿no? En el órgano del pulmón. Em, Tenemos que valorar también si la vía aérea está despejada o si está obstruida, ¿no? Si no es mantenible. ¿Y qué cosa hay que hacer? Optimizar pues la posición de la vía aérea, ¿ya? Posición de olfateo es escuchar los ruidos respiratorios de la persona si no tiene y manejar pues la obstrucción si es que fuera por un cuerpo extraño, ¿no? En caso de fuera un cuerpo extraño, como a veces se produce en el caso de los niños, los jóvenes, etcétera. Y hay que siempre pues ver, valorar si es que necesita una intubación. Bueno, yo quería presentarles aquí un pequeño video eh, explicativo, muy interesante, sobre cómo se da, digamos, una ventilación básica, por decir, un manejo de la vía aérea a nivel básico. Acá tenemos uno. Acá. Vidas. Lo- El manejo de la vía aérea es una habilidad fundamental para salvar vidas. Los profesionales de la salud básicos o avanzados deben saber realizarlo bien. En soporte vital básico y soporte avanzado, el manejo de la vía aérea es una intervención clave y crítica antes, durante y después del paro cardíaco. El método más adecuado varía según las competencias, el entrenamiento y la experiencia del profesional, el SEM o los protocolos del sistema de salud y la enfermedad del paciente. Revisaremos la ventilación con bolsa mascarilla eficaz con 1 y 2 personas, los pasos para responder a un paro respiratorio y el uso de capnografía recomendado para controlar y comprobar la colocación de los dispositivos avanzados para la vía aérea. Antes de ver las habilidades específicas para la vía aérea, revisemos la frecuencia de ventilación para pacientes con paro cardíaco. En estos pacientes, proporcione 2 ventilaciones con el dispositivo bolsa mascarilla tras 30 compresiones torácicas. Tras introducir un dispositivo avanzado para la vía aérea, continúe proporcionando una ventilación asincrónica cada 6 segundos. En pacientes en paro respiratorio, si tienen pulso y no respiran, ventile una vez cada 5 o 6 segundos. Tras 2 minutos vuelva a comprobar el pulso. Al realizar ventilaciones, los profesionales de la salud no deben administrar una ventilación excesiva o un volumen corriente elevado.
Además de insuflación gástrica y aspiración de contenido gástrico, puede aumentar la presión intratorácica y reducir el retorno venoso al corazón, lo que disminuye el gasto cardíaco y las probabilidades de supervivencia. El volumen corriente debe ser de unos 500 a 600 mililitros, lo suficiente para ver la elevación torácica. Ay, perdón, disculpe. Entonces, miren, acá es importante. Grave. Cabeza del paciente y coloque la más positivo avanzado. Existen dos tipos. La orofaringeal utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, ya que siempre es prioritario mantener la vía aérea permeable. El segundo paso es despejar la vía aérea. Aspírela de inmediato si hay secreciones abundantes, sangre, vómito o un cuerpo extraño. Use un tubo de aspiración de gran calibre que no se colapse y una sonda de aspiración faríngea con punta rígida. Puede requerir aspirar a alta presión. Con la vía aérea abierta y despejada, puede utilizar un dispositivo complementario para mantenerla permeable. Existen dos tipos, la orofaringea y la nasofaringea. Las orofaringeas se suelen usar en pacientes inconscientes que no tengan reflejo nauseoso. Las nasofaringeas se pueden usar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. La cánula orofaringea es un Eh, disculpen, antes lo quise detener y se corrió. Lo que estaba diciéndole, explicándoles ahí, es que cuando se utiliza el ambú o la bolsa, eh, recomiendan bastante no insuflar a cada rato, ¿no? Ustedes pueden ver, dice ahí bien claro que cuando se acumula la cantidad de aire puede haber un problema a nivel cardíaco. A eso es lo que se refería esta parte de acá que lamentablemente no, ahí está, acá dice ventilación excesiva, ¿no? ¿Qué es lo que produce una ventilación excesiva? Causa de insuflación gástrica. Aumenta la presión intratorácica, reduce el retorno venoso y el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que tiene que oxigenar todo el cuerpo, y puede reducir la supervivencia de la persona. O sea, el hecho de que tú utilices el ambú tiene que tener cuidado, digamos, de no insuflar de una manera tan rápida. El volumen corriente debe ser de unos 500 a 600 mililitros. Esto es importante. 500 a 600 mililitros, ¿ya? Y comprimir la bolsa hasta la mitad. 500 a 600 mililitros de oxígeno para, acá está, ¿ves? Esta es la bolsa que tiene el ambú, ¿no? Y este es la cantidad que tú debes de insuflar, ¿ya? Más no. Lo suficiente para ver la elevación torácica. Esto equivale a comprimir una bolsa de ventilación para adulto hasta la mitad. Comencemos con las habilidades básicas de manejo de la vía aérea. Los dos primeros pasos son abrir y despejar la vía aérea. Primero, incline la cabeza para abrir la vía aérea. Coloque una mano en la frente y otra en el mentón. Con la palma, empuje la frente para inclinar la cabeza hacia atrás mientras levanta la mandíbula llevando el mentón hacia adelante. Esta acción eleva la lengua, la aleja de la parte posterior de la garganta y abre la vía aérea. Este procedimiento se realiza en pacientes sin evidencia de traumatismo de cráneo-cuello. En pacientes con sospecha de trauma cervical se realiza la tracción mandibular sin extensión de la cabeza. Para esta maniobra, coloque los dedos debajo de los ángulos de la mandíbula y levántela con ambas manos para... Esta posición que ustedes ven acá es cuando tú estás sospechando de fractura en el cérvix, ¿ya? O sea, siempre se trata de hiperextender la cabeza para cualquier maniobra de la vía aérea. Pero cuando tú sospechas que hay una fractura, tú no le vas a alzar la cabeza como en antes que se hiperextiende hacia atrás, ¿no? Ya lo sabes. Entonces, en caso que tú sospeches de fractura, tienes que hacerlo de esta manera. desplazar la mandíbula hacia adelante. Si no logra abrir la vía aérea con la tracción mandibular, utilice la maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón, ya que siempre es prioritario mantener la vía aérea permeable. El segundo paso es despejar la vía aérea. Aspírela de inmediato si hay secreciones abundantes, sangre, vómito o un cuerpo extraño. Use un tubo de aspiración de gran calibre que no se colapse y una sonda de aspiración faríngea con punta rígida. Puede requerir aspirar a alta presión. Con la vía aérea abierta y despejada,
puede utilizar un dispositivo complementario para mantenerla permeable. Existen dos tipos, la orofaringea y la nasofaringea. Las orofaringeas se suelen usar en pacientes inconscientes que no tengan reflejo nauseoso. Las nasofaringeas se pueden usar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. La cánula orofaringea es un dispositivo desechable en forma de J, de plástico y de un solo uso. Está disponible en diferentes medidas. Las más comunes para uso en adultos van del 8 al 10. Para elegir la medida correcta, coloque la cánula junto a la mejilla del paciente, con el borde en la comisura de la boca. La punta estará en el ángulo de la mandíbula. Una cánula del tamaño adecuado y bien insertada resulta en una alineación correcta con la apertura glótica. Para usar este dispositivo complementario, inserte la cánula curvándola hacia arriba, con la punta hacia el paladar duro. Una vez atraviese la cavidad oral y se aproxime a la pared posterior de la faringe, gírela 180 grados. También es posible insertar el dispositivo de lado y girarlo 90 grados. Una vez insertada, la cánula mantiene la lengua alejada de la pared posterior de la faringe. También facilita el acceso a la garganta para la aspiración y evita que el paciente muerda el dispositivo avanzado para la vía aérea. Si son muy grandes, las cánulas orofaringeas pueden obstruir la laringe o provocar traumas en las estructuras laríngeas. Si son muy pequeñas o se introducen incorrectamente, pueden empujar la base de la lengua hacia atrás y obstruir la vía aérea. Los profesionales de la salud deben introducir la cánula orofaringea con cuidado para evitar un traumatismo tisular en labios y lengua. Use las cánulas orofaringeas solo en pacientes que no responden y sin tos o reflejo nauseoso. Si tiene tos o reflejo nauseoso, la cánula orofaringea puede provocar laringoespasmo y vómitos. Únicamente los profesionales de la salud entrenados en el uso de una cánula orofaringea deben introducirla. La cánula nasofaringea es un tubo curvado y hueco que se puede introducir en la fosa nasal para facilitar la ventilación y la aspiración. A diferencia de las cánulas orofaringeas, las cánulas nasofaringeas se pueden aplicar en pacientes conscientes, semiconscientes o inconscientes, con o sin reflejo nauseoso. Al escoger el tamaño, compruebe que la longitud de la cánula nasofaringea sea igual a la distancia desde la punta de la nariz del paciente al lóbulo de la oreja. Antes de introducirla, lubrique la cánula con gel anestésico o lubricante soluble en agua. Introduzca la cánula en la fosa nasal en dirección posterior, perpendicular al plano de la cara. Ejerciendo una presión moderada, realice un movimiento espiral suave para introducirla en la fosa nasal. Si se introduce correctamente, debe traspasar la cavidad nasal hacia la faringe, dejando la vía libre para la ventilación y aspiración. Si nota resistencia, extraiga la cánula con cuidado 1 centímetro. Gírela ligeramente y vuelva a intentarlo con suavidad. Si continúa encontrando resistencia, extráigala por completo. Inténtelo en la otra fosa nasal. Tenga cuidado al introducir la cánula nasofaringea en pacientes con traumatismo facial o craneoencefálico grave, ya que podría insertarla por error en la cavidad craneal. Si existe fractura de la base del cráneo, es preferible una cánula orofaringea. Introduzca la cánula nasofaringea con cuidado para evitar complicaciones como lesiones tisulares o hemorragias. También puede provocar laringoespasmos y vómitos y, si el tamaño no es el correcto, entrar en el esófago y causar distensión gástrica con ventilación activa. Al insertar una cánula oro o nasofaringea, es importante oír los ruidos respiratorios para comprobar si se está administrando una ventilación adecuada. Durante la reanimación se suele ventilar al paciente con un dispositivo bolsa mascarilla. Primero, observemos el dispositivo. Un dispositivo bolsa mascarilla está formado por una bolsa, que puede inflarse automáticamente o no. Se conecta a una mascarilla facial transparente en forma de cono que cubre la nariz y la boca, y que tiene una almohadilla inflable en el extremo. Esto permite un sello hermético en la nariz y boca cuando el proveedor aplica presión a la mascarilla y eleva la mandíbula. Ahora veamos cómo usar correctamente un dispositivo bolsa mascarilla. Sitúese la cabeza del paciente y coloque la mascarilla sobre su cara. Antes de la ventilación con bolsa mascarilla, el proveedor debe extender la cabeza y presionar la mascarilla contra la cara mientras eleva la mandíbula hacia la mascarilla.
Forme una C con el dedo índice y el pulgar de una mano en la parte superior de la mascarilla en el puente de la nariz. Así asegurará la mascarilla a la cara con firmeza. Al mismo tiempo, forme una E con los otros 3 dedos para elevar la mandíbula y abrir la vía aérea. Mientras mantiene un sello hermético entre la mascarilla y la cara del paciente y deja la mandíbula elevada para abrir la vía aérea, el proveedor debe comprimir la bolsa administrando una ventilación durante un segundo. Si el paciente tiene circulación espontánea pero necesita ventilación, realice una ventilación de rescate cada 5 a 6 segundos. Si ventila correctamente, se observará elevación torácica. La forma más efectiva de ventilar con bolsa mascarilla es con la técnica de 2 personas. El primer proveedor mantiene la vía aérea abierta y fija la mascarilla, mientras el segundo proporciona ventilaciones con la bolsa. Con ambas manos, el primer proveedor sella la mascarilla a la cara y eleva la mandíbula. Los dedos pulgar e índice forman una C para que la mascarilla se selle correctamente a la cara. Los otros 3 dedos de cada mano forman una E para elevar ambos lados de la mandíbula. El segundo proveedor comprime la bolsa hasta observar la elevación torácica. Al usar un dispositivo bolsa mascarilla con 2 proveedores o solo uno, no presione demasiado la mascarilla, ya que podría empujar la mandíbula del paciente y obstruir la vía aérea. Entre las indicaciones de uso de dispositivos avanzados se encuentran dificultad para realizar una ventilación eficaz con bolsa mascarilla, pacientes con compromiso de la vía aérea real o potencial, especialmente con tiempos de transporte largos o necesidad de aislar la vía aérea. Con especial cuidado, los profesionales pueden usar un dispositivo avanzado para realizar en forma segura ventilaciones tan efectivas como las que proporciona la bolsa mascarilla. Bueno, hasta ahí ustedes han podido observar cómo se utiliza el ambú, ¿no? De una manera básica, podríamos decir, ¿no? Y con ayuda también de otras personas. Y también acá vemos una serie de cánulas que se supone que, bueno, tenemos que agenciarnos, ¿no? Y el equipo de primer auxilio de emergencia tiene que tener estas cánulas, necesariamente con la finalidad de que lo puedes intubar, ¿no? Estas cánulas son especiales, son rígidas y ayudan bastante, digamos, a mantener firme la vía aérea, sobre todo despejada, ¿no? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la intubación también de una de las cánulas y generalmente siempre se trata de observar em, la glotis con la finalidad de asegurarnos de que se vaya hacia la tráquea, ¿no? Proporciona directamente ventilaciones a través del orificio al final del tubo. Con el tubo colocado, use la jeringa azul grande para inflar el balón faríngeo a través del puerto etiquetado con el número 1. Use la jeringa pequeña para inflar el manguito distal por el puerto 2. El extremo distal del dispositivo llegará hasta el esófago o la tráquea. Si llega al esófago, que es lo más frecuente, el balón bloqueará la entrada y salida del flujo de aire del esófago, y la ventilación hacia la tráquea se realizará por medio de la luz número 1 y a través de las aberturas laterales. Si la punta del tubo llega a la tráquea, el reanimador puede usar el lumen número 2 para administrar ventilación directamente en la tráquea. Es muy importante comprobar la colocación correcta del tubo esófago-traqueal. Bueno, también quería informarles, ¿no? De que para esto pues se necesita talleres, de repente entrenamientos de una manera más práctica, podríamos decir, ¿no? Acá se le va a dar una información de una manera general para que ustedes lo tomen en cuenta y de repente pues perfeccionarse de repente a través de un taller, ¿no? Que ustedes han visto que tienen maquetas, ¿no? De personas donde ustedes pueden ensayar el uso del equipo, de lo que es el equipo para la ventilación mecánica. Pero hay que tener conocimiento, por eso de las estructuras anatómicas, bastante conocimiento, un equipo de manejo de la vía aérea, una anticipación de las complicaciones que podría traer, como ustedes han visto, y resolver, pues, si existe alguna complicación o un problema para el ingreso de las cánulas. Mm, También hay que observar, digamos,
el estado mental del paciente, ¿no? Si el paciente tiene un estado mental alterado, si tiene hemorragias activas, si tiene vómitos o un reflejo, digamos, nauseoso, como nos han explicado, si tiene un traumatismo, digamos, en la vía aérea, un golpe, un accidente, o, digamos, si se desconoce los antecedentes del paciente, o sea, qué enfermedades tiene el paciente. Entonces, todas estas cosas también hay que tener en cuenta para el manejo de la vía aérea. El manejo de la vía aérea antes de la intubación, como acá ustedes pueden ver, en antes hayan observado, las maniobras iniciales de la vía aérea, inclinación cefálica con elevación mandibular, ¿no? Y tracción mandibular, si es que existe una lesión en el, acá está. Este es el procedimiento que se utiliza para ver si es que existe lesión, si existe lesión cervical, ¿no? O sea, la tracción se con la mano se jala hacia atrás, ¿no? La parte de la cabeza, ¿no? No se eleva, como en este caso, porque ya nosotros sabemos o sospechamos que puede haber una lesión cervical. Em, Se utiliza la mascarilla BBM, que también le llaman ambú o bolsa de máscara, en la forma inicial de brindar una ventilación a un paciente que lo requiera, ¿no? La efectividad, digamos, depende de los elementos como la vía aérea patente, el sello que esté adecuado, posición en C, como ustedes ya han visto la mano, como va en C, sellado, la ventilación apropiada, ¿no? Por ejemplo, una frecuencia respiratoria dice de entre 5 o 6 segundos. Ustedes han visto ahí que se insufla una insuflación cada 6 segundos, ¿no? O cada 5 o cada 6 segundos es la insuflación con el ambú. Acá también está, ¿ves? Igualito como la mascarilla BMM. Acá, acá está la mano, la colocas en letra C y acá la letra E, que no te hemos visto, y presionando con la finalidad pues de que ingrese, digamos, el oxígeno, ¿no? La finalidad es que los movimientos respiratorios se reinicien. Este es con una sola persona, cuando son una sola persona, y acá cuando son dos personas. ¿Cómo se coloca la mano de esta manera? Teniendo el equipo a la mano, no hay ningún problema, ¿no? Lo importante es que tengas tu equipo. ¿Qué dispositivos también utilizamos de ayuda? La cánula orofaringia, la cánula nasofaringia, la orofaringia o la Guedel para pacientes inconscientes. Ya se inserta con una curvatura hacia arriba y se voltea dentro de la boca. Esta es una cánula orofaringia. Como ustedes han visto, hay diferentes tipos de cánula que se utilizan. La mayoría son rígidas. La cánula nasofaringia es la que ingresa por la nariz, como ustedes han visto en antes, pacientes inconscientes o conscientes. Una adecuada preparación tienes que tener, eso sí, una capacitación, o si es que el caso, también pacientes con trauma, ¿no? Una fractura, algo por ahí, y en la narina es en ángulo de la mandíbula, ¿no? Acá están los dispositivos de ayuda, como ustedes ven. En antes ya han visto ya cómo lo coloca el chico, el joven, ¿no? La cánula inicial. Son cánulas pequeñas que se colocan para ingresar por ahí, digamos, la cánula que va a ser para la ventilación con el ambú. Acá se coloca siempre teniendo en cuenta de no lesionar los tejidos y también que no vaya, digamos, si no es muy, cuando es muy pequeño, la lengua la obstruye. Y cuando es muy grande, como ustedes han visto, a veces lesiona o tapa también la parte de la laringe. ¿Cuáles son las indicaciones de la intubación orotraqueal? Bueno, acá le voy a pasar algo de la intubación orotraqueal que también se utiliza para lo que es el manejo de la vía aérea avanzada. Em, por ejemplo, para la vía aérea no mantenible, cuando hay alteración en el estado de conciencia, cuando hay problemas con la fonación, deglución, se utiliza el manejo de secreciones también, o en caso de insuficiencia respiratoria, ¿no? En un EPOC o un edema pulmonar cardiogénico, digamos, sin excepción. También, en caso de una sepsis con reanimación hídrica, también se utiliza la intubación orotraqueal. La intubación orotraqueal es una técnica invasiva, ¿no? Porque se ingresan las cánulas que se van a realizar con frecuencia en servicios de urgencias extrahospitalaria, UCI o quirófano también. Se utiliza para pacientes con alteraciones de la normalidad de la función respiratoria, ya sea con paro cardiorrespiratorio, con traumatismo cráneoencefálico, claro, controlada por la escala de Glasgow,
menor a 8, eso sí, insuficiencia respiratoria aguda o reagudizada, o en caso de una disminución del nivel de conciencia, ¿no? Ese es para intubación orotraqueal. O también a veces en anestesia general también se puede utilizar esta cánula para controlar la vía respiratoria. Mm, Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, este es el esquema de una de las cánulas que se utilizan para el orotraqueal. Esta es una visualización que se hace con un visor, o sea, se introduce la cánulas y a la vez se va grabando, ¿no? Hay como una especie de dentro de la punta, ¿no? Va como una especie de filmadora, podríamos decir así, y se ve en la parte de como un televisor pequeñito, se va observando, digamos, un televisor chiquito, se va observando la parte de los movimientos de las cuerdas vocales, ¿no? Con la finalidad, digamos, de no dañar. Es bien importante tener todos estos equipos. La intubación orotraqueal proporciona una relativa protección frente a la aspiración pulmonar, ¿ya? Y mantiene en conducto de baja resistencia adecuado para el intercambio gaseoso respiratorio. También la intubación orotraqueal sirve para acoplar los pulmones a los dispositivos de asistencia respiratoria y de terapias de aerosoles, ¿ya? Es útil también para la creación de una vía para la eliminación de las secreciones. Acá les voy a pasar un pequeño video. Este para la intubación orotraqueal. Dispositivo bolsa máscara para ventilación, presión positiva. Máscara facial. Cánula de Guedel. Laringoscopio. Ventilación, presión positiva. Estos equipos son necesarios tenerlos a la mano cuando vas a hacer tú una intubación orotraqueal. Acá te lo están presentando. Máscara facial. Cánula de Guedel. Laringoscopio con valva. El laringoscopio se utiliza bastante con la finalidad de ir observando por dónde va, es como especie de te guía, ¿no? Te ayuda a ir observando por dónde va ingresando la cánula. Curva. Se debe verificar una adecuada fuente de luz. Tubo endotraqueal. Se deben escoger al menos 2 tamaños diferentes al escogido para el paciente. Tener la jeringa conectada al neumotaponador y lista. Y una guía metálica se introduce a través del tubo y se deja la punta a 1.5 centímetros de la distancia del tubo. Se hace una figura en palo de golf. Boogie. Sistema de succión. Sonda de succión. Sistema de succión cerrado para cuando el paciente esté intubado. Sistema de capnografía. 3 filtros, uno para la rama inspirada, otro para la rama expirada y uno para la unión entre el tubo endotraqueal y la Y. Una compresa y 2 gasas humedecidas con alcohol o agua. Y una pinza para cambiar el tubo endotraqueal durante las desconexiones. Video laringoscopio. Plan B, oxigenación de rescate, ya sea con ventilación a 2 manos o con un dispositivo supraglótico de segunda generación. Máscara laringea Prosil, para ventilar y para aspirar secreciones esofágicas. Máscara laringea Fast Track o de intubación. Estamos listos para manejar la vía aérea del paciente. Tenemos 3 planes de manejo. Nuestro plan A es hacer una inducción de secuencia rápida y evitar la ventilación presión positiva y así generar aerosoles. En caso de que falle el plan A, pasaremos al plan B, que es una oxigenación de rescate, donde realizaremos ventilación con 2 personas a 2 manos. Una realizará la ventilación con la máscara facial y la otra realizará la ventilación presión positiva. Y también podemos emplear una máscara laringea de segunda generación. ¿Están todos de acuerdo con el plan? Sí, señor. ¿Tienen alguna duda o sugerencia? No, señor. Vamos. Lo primero es retirar la mascarilla quirúrgica y desecharla. Inmediatamente colocamos la máscara facial para realizar la preoxigenación durante 5 minutos.
Posteriormente hacemos la administración de medicamentos para inducción de secuencia rápida, un hipnótico, un bloqueante muscular y si se requiere de un opioide. Posteriormente realizamos, ya cuando hemos garantizado el bloqueo neuromuscular y la pérdida de la conciencia, las maniobras de intubación. Realizamos la intubación. Introducimos el laringoscopio. Miramos las cuerdas vocales. Recibimos el tubo endotraqueal con la guía y la jeringa pegada al neumotaponador lista. Retiramos la guía. Inflamos el neumotaponador. Cubrimos la cara del paciente con la compresa húmeda en alcohol. Conectamos y verificamos la ventilación tanto clínicamente como en la capnografía. Suspendemos la ventilación con el ambú, pinzamos el tubo con la pinza Rochester, desconectamos el dispositivo de ventilación presión positiva, lo conectamos al ventilador. Podemos retirar la pinza e iniciamos la ventilación mecánica con el ventilador. El videolaringoscopio es un dispositivo que nos permite mejorar las condiciones de intubación. Sin embargo, debe ser empleado por personas expertas. Este es ideal en el manejo de los pacientes con COVID porque tiene valvas desechables y además es una opción de manejo en los pacientes de vía aérea difícil. Están las cuerdas vocales, introducimos el tubo, pasamos el neumotaponador de abajo de las cuerdas vocales, inflamos el neumo y retiramos el tubo. Tiramos el videolaringoscopio, tapamos y conectamos el ventilador mecánico. Bueno, es corto en realidad el video. Espero que un poco que les haya servido. Em, Como ustedes pueden ver, este es importante, el sellamiento que hace siempre con la mascarilla. Pero acá ya está utilizando el laringoscopio. Para eso la persona ya tiene que estar capacitada, ¿no? Cualquiera no puede usar el laringoscopio, tienen que saberlo utilizar con la finalidad de que puedan observar dentro de las cuerdas vocales, ¿no? Como ustedes saben, es la puerta de entrada de la tráquea. Entonces lo que siempre se trata de ver es no dañar las cuerdas vocales. Y por esa razón que se utiliza siempre el laringoscopio cuando se utiliza este tipo de cánulas que son bastante rígidas, ¿no? Entonces hay una serie hay como ustedes ven, materiales, instrumentos que se utiliza y siempre con mucho cuidado, con la finalidad, pues en este caso, en la intubación orotraqueal, como ustedes han observado, se utiliza algunos medicamentos para el bloqueo, digamos, neuromuscular, ¿no? O sea, para mantener la rigidez y el estado de inconsciencia del paciente y no haya dificultades en el momento de la intubación, ¿no? Este tipo de intubación orotraqueal se ha utilizado mucho para pacientes con COVID. Justamente ahora que hemos estado con la pandemia, estas intubaciones han estado muy frecuentemente porque ya ustedes saben que el COVID pues se lo llevaba hasta lo último, y ya prácticamente no pueden ni respirar, ¿no? Y lo que se trataba era de salvarle la vida al paciente. Ya, entonces, este video yo lo he extraído de las redes, le he buscado bien. Es muy interesante porque te explica con bastante detalles todos los materiales que se utiliza, ¿no? Claro que esto para poderlo manejar bien necesitas un taller práctico, ¿no? Acá se le está dando a ustedes algunos alcances para que ustedes tengan las nociones fundamentales cómo hacer un manejo de la vía aérea, ¿ya? Bueno, en el caso del tubo endotraqueal, ya ustedes lo conocerán, tiene algunas partes, ¿no? Por ejemplo, tiene el bisel, lo que se llama el ojo de Murphy, también los marcadores de profundidad, ¿no? Acá se va utilizando el balón de control, la válvula unidireccional, que va a permitir adaptar el dispositivo para monitorear la presión, con este se adapta el dispositivo, el conector universal diámetro y la línea radiopaca, ¿no? Que para identificar pues la posición adecuada del paciente, ¿no? Este es el tubo endotraqueal.
Bueno, ¿y qué medicación se utiliza en la intubación orotraqueal? Ustedes han visto. Utilizan una serie de medicamentos, por ejemplo, analgésicos, anestésicos, relajantes musculares, con la finalidad de que el músculo no vaya. ¿Por qué se utiliza el relajante muscular? Como ustedes saben, nosotros en el sistema nervioso constantemente el músculo se produce pues un espasmo cuando ingresa un elemento extraño, ustedes saben eso. Entonces, el relajante muscular como que hace que el músculo esté tranquilo en el momento que las cánulas van a ingresar. Por eso tiene que utilizar siempre un relajante muscular. El caso dice de la RCP o arritmia, bueno, se puede utilizar reanimación cardiopulmonar, pero de forma avanzada se puede utilizar la atropina o la adrenalina, ¿no? Entonces, estos son los medicamentos que usualmente tenemos que tener a la mano para una intubación orotraqueal. También los aparatos que utilizamos, ¿no? El monitor con capnografía, el respirador en funcionamiento que tiene que estar, y también digamos, para medir o para controlar la cantidad de oxígeno que va a ingresar en el cuerpo del paciente, ¿no? Y los materiales que ya antes ustedes han visto en la presentación, ¿no? El balón autoinflable, el contenedor aspirador, el filtro antibacteriano, el laringoscopio que se utiliza, el manómetro, la jeringa de 10 mililitros, el fiador, el froba, el tubo endotraqueal, el lubricante en spray, fijación de tubo, la sonda de aspiración, ya, y todos esos, digamos, equipos que se utiliza acá, ustedes se los estoy presentando para el momento de la intubación orotraqueal. Para la realización de esta maniobra siempre también es importante, como ustedes saben, por lo que es la bioseguridad, ¿no? Es muy importante, la mascarilla, los guantes, la bata, eso se utiliza bastante. La intubación orotraqueal, bueno, acá también les he querido colocar aparte, escrito los pasos que se siguen, ¿no? En primer lugar, se canaliza al paciente para administrar la anestesia, ¿no? Tiene que colocarle una dextrosa para poderle administrar una anestesia ahí. Se inclina la cabeza hacia atrás y se introduce pues el laringoscopio, como ustedes han visto ahí en el procedimiento, con mucho cuidado de no tocar los dientes, se levanta la epiglotis y luego se introduce el tubo hasta la tráquea, ¿no? Se infla el balón que forma parte del tubo y luego tiene que procurar que quede bien fijado, ¿no? Que quede bien fijado. Es necesario por eso administrarle la anestesia y los relajantes musculares para que eso no vaya a provocar un espasmo o una obstrucción en el momento que tú lo estás ingresando las cánulas. Se cubre los ojos también para proteger del aire y de la resequedad y el paciente es colocado del lado boca abajo. Acá también está más clara la farmacología de emergencia. Hay analgesia, sedación, relajación, relajantes musculares. Se utiliza el fentanilo, se puede utilizar para la sedación, ¿no? Estos de acá, la ketamina, el propofol, el etomidato, el midazolam, ¿no? Y de elección, dice, en quemados y asmáticos se utiliza la ketamina, de 1 a 4 miligramos por kilogramo de peso. En la relajación de los músculos se puede utilizar también esto, ¿no? La succinilicolina de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo de peso o el rocuronio que es 6 décimas de miligramos por kilogramo de peso. Esto de aquí, estos relajantes, estos analgésicos se utilizan pues con la finalidad de mantener quieto, podríamos decir, todos los músculos y los reflejos que nosotros tenemos en este lado, ¿no? Hay bastantes reflejos que el ser humano tiene. Entonces, por si acaso, siempre se utilizan estos relajantes, no son analgésicos. Se canaliza al paciente, dice, para administrarle los sedantes o la anestesia, ¿ves? Luego se coloca acá está digamos, la canalización que se ha hecho. Bueno, en este procedimiento se utiliza como siempre un laringoscopio, se inclina la cabeza hacia atrás y bueno, y se va introduciendo el aparato con mucho cuidado. Se levanta la epiglotis, que es el colgajo del tejido que cubre la laringe, y luego se introduce el tubo hasta la tráquea, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, se va introduciendo con mucho cuidado con el laringoscopio conjuntamente. Acá también les presento el último video. Uno de los procedimientos más frecuentes en la sala de choque en urgencias es el manejo avanzado de la vía aérea.
Esto se realiza en pacientes que son incapaces de mantener una adecuada función respiratoria o que ameritan sedación profunda, y para ello es vital asegurar la vía aérea con la finalidad de evitar la broncoaspiración. Para esto, la secuencia de intubación rápida es un conjunto de pasos ordenados con la finalidad de asegurar la vía aérea y evitar complicaciones durante el procedimiento, así como la administración de fármacos inductores, sedantes y relajantes que nos ayudarán a tener éxito en el procedimiento. Existe una mnemotecnia llamada las 7 Ps, que se refiere a 7 pasos para realizar el procedimiento de intubación orotraqueal. El primer paso es la preparación. Aquí vamos a organizar y tener listos a todos los materiales, instrumentos y fármacos necesarios para realizar el procedimiento, desde el tubo orotraqueal, laringoscopio funcional, toma de oxígeno, bolsa, mascarilla, reservorio, monitorización de constantes vitales, succión y así como valorar la vía aérea mediante predictores de vía aérea difícil. En la segunda P tenemos la preoxigenación. Esta se realiza con la bolsa, mascarilla, reservorio. Daremos apoyo ventilatorio con oxígeno al 100%, tratando de evitar la presión positiva, esto debido al riesgo de insuflación del estómago y posterior regurgitación. El objetivo de la preoxigenación es reemplazar el nitrógeno de la capacidad residual funcional con oxígeno y tener una mayor reserva de este, con la finalidad de que la desaturación de oxígeno sea más lenta. Esto nos genera un tiempo de entre 6 a 8 minutos para realizar el procedimiento de intubación. El pretratamiento o premedicación. Aquí se administran fármacos con la finalidad de evitar complicaciones durante el procedimiento de intubación, como bradicardia, secreciones excesivas, reflejo nauseoso o dolor intenso. Los fármacos más utilizados durante la premedicación son la lidocaína, el fentanilo y la atropina. La lidocaína se utiliza con la finalidad de evitar el broncoespasmo o en casos de hipertensión intracraneal. El fentanilo es usado para la analgesia y la atropina se puede utilizar en niños o pacientes con bradicardia o con secreciones abundantes. El cuarto paso es la parálisis muscular y la inducción. Es la aplicación de un bloqueador neuromuscular y un agente de inducción simultáneamente con el objetivo de la pérdida del conocimiento y la relajación muscular completa. La selección del sedante depende de diversos factores, como el escenario clínico, la condición del paciente, la experiencia y capacitación del personal médico. Algunos de los medicamentos más usados en este paso son las benzodiazepinas, opioides, ketamina, propofol y etomidato. Los relajantes musculares más utilizados son la succinilcolina y el rocuronio. El quinto paso se refiere a la posición, esto es la alineación de los 3 ejes. Eje de la boca, eje de la laringe y eje de la faringe. Esto se logra mediante una maniobra de extensión y elevación del cuello. Para esto se utiliza una mano en la frente empujando hacia abajo y con el dedo índice y medio elevar el mentón. La maniobra de Selig es usada para disminuir el riesgo de regurgitación. También puede reducir la insuflación gástrica durante la preoxigenación del paciente. Sin embargo, está contraindicada en caso de tener problemas en la intubación. El sexto paso es la colocación del tubo. Paso del tubo a través de las cuerdas vocales mediante la laringoscopía directa. Se debe visualizar la glotis y las cuerdas vocales. Una vez se pase el tubo, se debe inflar el globo para evitar fugas de aire. Finalmente, la última P se refiere al manejo post-intubación. Los métodos clínicos que se utilizan para corroborar el adecuado posicionamiento del tubo endotraqueal son la auscultación pulmonar, los movimientos simétricos de los hemisferios torácicos y columna de aire del tubo. Sin embargo, la capnografía es el método más preciso para esto. Se debe fijar el tubo, mantener una adecuada ventilación, así como una adecuada sedación y analgesia. Es frecuente que se realice una radiografía para confirmar la profundidad y la posición del tubo, así como descartar barotrauma. Bueno, entonces acá hay un agregado más, ¿no? Porque ustedes saben que los procedimientos casi lo que hemos colocado acá en los videos son parecidos, ¿no? Pero acá inclusive indica una radiografía, ¿no?
¿Ves? Acá dice, confirmar la posición del tubo. Pulmonar, los movimientos simétricos de los hemisferios torácicos y columna de aire del tubo. Sin embargo, la capnografía es el método más preciso para esto. Se debe fijar el tubo, mantener una adecuada Una capnografía, ¿ves? Es necesario esto. ventilación, así como una adecuada sedación y analgesia. Es frecuente que se realice una radiografía para confirmar la profundidad y la posición del tubo, así como descartar barotrauma. Una radiografía. Bueno, esta radiografía ya se hace cuando se finaliza pues todo el procedimiento en sí. Eh, Siempre ustedes saben que esta zona de la vía aérea es bastante delicada, ¿no? Y es por esa razón que se hace con la finalidad de ver, digamos, verificar la posición del tubo, si lo has colocado de una manera correcta para poder evitar algún trauma dentro del cuerpo de la persona. Por esa razón. Uno A ver. Bueno, entonces yo lo que quería era enfatizar bastante em, la parte, digamos, cómo se coloca la intubación. Yo creo que esta parte, el manejo de la vía aérea es bastante amplio, ya. Eh, bueno, no he podido abarcar todo, porque en realidad en una hora es muy poco, sinceramente. Pero sí, a grandes rasgos, las dos formas principales, ¿no? De intubación orotraqueal, que es bien común, y la otra que yo les he explicado que es la, in- la intubación, digamos, esta oxigenación que se hace con el ambú, ¿ya? Sin invasión, o sea, sin tubo, sin cánula, mejor dicho, ¿no? Sin una cánula tan invasiva como la anterior. Este de acá se utiliza, este de acá es al comienzo, lo que yo les he explicado es una intubación más, es una oxigenación, digamos, más básica, ¿no? Entonces, de las dos maneras yo les he querido presentar con la finalidad que ustedes se den cuenta de que de las dos formas, dependiendo pues el estado del paciente, ¿no? Dependiendo. ¿Ves? Este es el manejo de la vía aérea antes de la intubación. Es una intubación más básica. La otra es más complicada porque lleva laringoscopio, lleva, digamos, radiografía, ¿no? Y ustedes han visto que se utiliza generalmente cuando el paciente está inconsciente, ¿no? En cambio, en este de acá es un tubo que también se ingresa, pero de una manera, digamos, más básica, ¿no? Como antes hemos colocado acá, ¿ves? Acá no se utiliza el laringoscopio, ¿no? Solamente es con la finalidad de permeabilizar la vía de la persona. Yo creo que esta parte de acá ha quedado claro. Bueno, en un taller se puede, digamos, practicar mejor una maqueta, ¿no? Una maqueta grande de cuerpo humano con la finalidad de ver si tú has entendido cómo se colocan las intubaciones, de qué manera tú puedes asistir al paciente. Entonces, no sé si hasta acá, digamos, acá ya se cumplió casi una hora. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Ves? Estas son las indicaciones para la intubación orotraqueal, por si acaso. La vía aérea no mantenida, la insuficiencia respiratoria. Ya he querido colocarles esta intubación porque es la más común, la que más se utiliza, la que más utilizamos nosotros, ¿no? Bueno, agradezco bastante a la empresa, como siempre, que me da esta oportunidad de poderles explicar con lujo de detalles un poquito sobre los temas de salud. De repente, en otra oportunidad, podemos ampliar todo lo que es el manejo de la vía aérea con otras formas, ¿no? Porque hay varias maneras como uno puede manejar, dependiendo del estado del paciente, sobre todo. Porque hay pacientes que a veces tienen más complicaciones que otros, ¿no? Como ustedes saben, cuando tienen, por ejemplo, hemorragia, cuando tienen de repente fracturas de tórax, ¿no? Se complica más el paciente. Entonces, a veces inclusive pues tienen que hacerle la famosa traqueostomía. Como ustedes saben, la traqueostomía también es un manejo de la vía aérea, ¿no? Es un manejo de la vía aérea de una manera avanzada, ¿no? Se realiza pues cuando la persona ya tiene ya obstrucciones, problemas neurológicos fuertes. Entonces ahí ya se utiliza, digamos, eh,
Acá me están diciendo las medidas. Acá creo que han dicho más o menos la medida del uso pediátrico y también en adulto, porque acá más hemos trabajado la parte del adulto. En las presentaciones de las cánulas que se ha a ver, no sé si por acá está el video. No sé si acá está el video. El video más se refería a la parte del adulto. El pediátrico, a ver, acá más o menos está, creo. Acá está este. Creo que este es. Dispositivo bolsa máscara para ventilación, presión positiva. Este es para adultos, ¿no? Máscara facial. Cánula de Guedel. Laringoscopio con valva curva. Se debe verificar una adecuada fuente de luz. Tubo endotraqueal. Se deben escoger al menos 2 tamaños diferentes al escogido para el paciente. Tener la jeringa conectada al neumotapón. Acá explica el señor que se debe escoger de 2 tamaños, también inclusive para el adulto. Para el paciente. Tener la jeringa conectada al neumotaponador y lista. Y una guía metálica se introduce a través del tubo y se deja la punta a 1.5 centímetros de la distancia del tubo. Se hace una figura en palo de golf. Boogie. Sistema de succión. Sonda de succión. Sistema de succión cerrado para cuando el paciente esté intubado. Sistema de capnografía. 3 filtros, uno para la rama inspirada, otro para la rama expirada y uno para la unión entre el tubo endotraqueal y la Y. Una compresa y 2 gasas humedecidas con alcohol o agua. Y una pinza para clampear el tubo endotraqueal durante las desconexiones. Video laringoscopio. Plan B, oxigenación de rescate, ya sea con ventilación a 2 manos o con un dispositivo supraglótico de segunda generación. La válvula PEP, sea. Máscara laringea Prosil para ventilar y para aspirar secreciones esofágicas. Máscara laringea Fast Track o de intubación. Estamos listos para manejar la vía aérea del paciente. Tenemos 3 planes de manejo. Nuestro plan A es hacer una inducción de secuencia rápida y evitar la ventilación presión positiva y así generar aerosoles. En caso de que falle el plan A, pasaremos al plan B, que es una oxigenación de rescate, donde realizaremos ventilación con 2 personas a 2 manos. Una realizará la ventilación con la máscara facial y la otra realizará la ventilación presión positiva. Y también podemos emplear una máscara laringea de segunda generación. ¿Están todos de acuerdo con el plan? Sí, señor. ¿Tienen alguna duda o sugerencia? No, señor. Vamos. Lo primero es retirar la mascarilla quirúrgica y desecharla. Inmediatamente colocamos la máscara facial para realizar la preoxigenación durante 5 minutos. Posteriormente hacemos la administración de medicamentos para inducción de secuencia rápida, un hipnótico, un bloqueante muscular y si se requiere de un opioide. Posteriormente realizamos, ya cuando hemos garantizado el bloqueo neuromuscular y la pérdida de la conciencia, las maniobras de intubación. Realizamos la intubación. Introducimos el laringoscopio. Miramos las cuerdas vocales. Recibimos el tubo endotraqueal con la guía y la jeringa pegada al neumotaponador lista. Retiramos la guía. Inflamos el neumotaponador. Cubrimos la cara del paciente con la compresa húmeda en alcohol. Conectamos y verificamos la ventilación tanto clínicamente como en la capnografía. Suspendemos la ventilación con el ambú, pinzamos el tubo con la pinza Rochester, desconectamos el dispositivo de ventilación presión positiva, lo conectamos al ventilador. Podemos retirar la pinza e iniciamos la ventilación mecánica con el ventilador. El videolaringoscopio es un dispositivo que nos permite mejorar las condiciones de intubación.
Sin embargo, debe ser empleado por personas expertas. Este es ideal en el manejo de los pacientes con COVID porque tiene valvas desechables y además es una opción de manejo en los pacientes de vía aérea difícil. Están las cuerdas vocales, introducimos el tubo, pasamos el neumotaponador de abajo de las cuerdas vocales, inflamos el neumo y retiramos el tubo. Tiramos el videolaringoscopio, tapamos y conectamos el ventilador mecánico. Ya, entonces, bueno, el video, si ustedes gusta, lo pueden. Las válvulas PEC generalmente son ajustables de 5 a 20 centímetros de agua. Se ajustan, dice, de acuerdo, ya sea de para niños o para adultos, ¿no? Es lo que yo sé. Las dimensiones, bueno, hay varios tamaños y varias dimensiones. Ese es en cuanto a la válvula PEP que me están preguntando. Bueno, si no hubiera otra pregunta, doy por terminada la charla. Espero que le haya servido para su capacitación de ustedes. En otra oportunidad, de repente, podemos ampliar más este tema. A nivel pediátrico, creo que hay interés, porque acá lo hemos hecho más a nivel de adulto. En otra oportunidad le podemos hacer también a nivel pediátrico. ¿Ya? Para mí es un gusto haber estado con ustedes. Más bien, gracias por la participación y para mí en otra oportunidad les voy a ampliar de repente este tema que han dejado acá un poco de curiosidad, dudas a nivel de pediatría, ¿no? Que lo podemos ampliar más. Muchas gracias, más bien, y buenas noches por su presencia de ustedes.